Me voy a ir a otra herramienta que es Google Trends, ¿ok? Google Trends, aquí nada más es trends.google.com y la pongo, también tengo que estar con la cuenta de Gmail y pongo el país Costa Rica y voy a ver, por ejemplo, espejos. Voy a poner espejos como búsqueda. Pues aquí me dice el interés, este es el interés total del tema espejos en el país, lo voy a poner en el último año, ¿ok? Entonces, este es el interés total. ¿Y qué me doy cuenta? Que honestamente los espejos tienen un interés bastante parejo durante el año. Vean qué interesante, aquí como que baja un poquito en diciembre. Pero en el resto del año, digamos que hay un interés bastante grande de espejos. O sea, espejos es una categoría que tiene oportunidades interesantes, vean. O sea, no baja. Vamos a ver, alquileres de casa. A ver si tiene estacionalidad. Alquileres de casa. Ok. Aquí hay una estacionalidad un poco más clara. ¿Dónde está la estacionalidad más grande de las alquileres de casa? En enero. No es un secreto. En enero la gente está pensando más si alquila o no alquila. ¿Dónde hay otra estacionalidad interesante? Bueno, aquí en abril. Y la otra estacionalidad está aquí en junio. Mitad de año, como que verano, Semana Santa y enero. ¿Ok? Y ahora puedo comparar alquileres de apartamento. Vamos a ver la comparación entre alquileres de casa y alquileres de apartamento. ¿Ok? ¿Ven? ¿Ok? No, alquileres de casa es más, el apartamento ni me marca. O sea, hay mucho más interés en alquiler de casa. Alquiler de apartamento, si lo va a cambiar, no. O sea, por alguna razón, cuando se trata de alquileres, se busca mucho más. ¿Significa que el alquiler de apartamento no existe? No, solo significa que comparado con alquileres de casa, probablemente hay más. Voy a buscarlo solo. Casa. ¿Ok? Voy a buscar aquí, apartamento. Tal vez alquiler, ¿será que departamento? No sé. No. Entonces aquí voy a ver. Casa. Y hay que poner casa. Igual, vean, o sea, nuevamente, curioso. Para mí es curioso. Se me pregunta y digo, wow. O sea, hay mucho más, en Costa Rica pareciera que hay mucho más gente interesada en casas que en apartamentos. Por mucho, pero por mucho, vean esto. ¿Por qué razón? ¿Será porque los apartamentos son para gente... No sé, yo no estoy en el negocio, pero si usted está en este negocio, usted dice, bueno, qué interesante, o sí, lo veo, sí, yo lo puedo comprobar porque a mí me pasa que realmente la gente anda buscando más casas, pero vean la diferencia. Nuevamente, un interés bastante parejo durante todo el año, pero muy grande entre uno y el otro. Nuevamente, esta es una para que usted se puede llevar todo el día, usted puede jugar perros y gatos si quiere, o sea, lo puede hacer hasta para divertirse. Si usted quiere saber qué es preferido en Costa Rica entre los perros y los gatos, vamos a ver. Ahí está, ganan los perros, sin lugar a duda. Pero aquí hay un pico ahí, vea qué interesante esto. En julio del 2023 hubo un pico en perros y en gatos. ¿Por qué? Alguna feria de adopción, tal vez. Pero vea, es un pico para ambos. No sé por qué. Aquí hay un pico solo para perros ¿qué es? En enero. La gente decide un perro nuevo. Incluso puedo poner más atrás, desde el 2004 hasta el día de hoy, el interés de ambos ha ido creciendo. Vea qué interesante esto también. El interés de ambos, tanto gatos como perros, ha ido creciendo en los últimos años, en los últimos 20 años. Ha ido creciendo. O sea, la gente está mucho más interesada por las mascotas que antes. Y vea que los gatos han tenido un crecimiento interesante. Pero bueno, aquí yo puedo perder un montón de tiempo, que a mí me encanta esta herramienta, pero lo que a usted le permite es hacer comparaciones de interés. Esto lo que mide es el interés de la gente a través de búsquedas, a través de contenido, de lo que la gente busca, y usted lo puede localizar en Costa Rica. Si lo quiere localizar en el mundo, también lo puede localizar en el mundo. Pero la idea es hacerlo en Costa Rica. Y aquí lo puede localizar por web, por imágenes, por noticias, por shopping y por YouTube. ¿Okay? En YouTube, ¿ves? En YouTube es mucho más parejo. En YouTube, la gente, ve aquí, hay una competencia fuerte entre los videos de perros y videos de gatos. ¿Verdad? Y de hecho está muy parecido, como que están en la misma categoría. Entonces, nuevamente, esto es para que usted juegue, esto es gratis, total, usted no tiene que pagar nada más entra con su cuenta de Google y usted, igual que en usted empieza a investigar y aprender sobre su categoría. ¿Ok?